Bien, cordial saludo compañeros, tutores y todos los allegados que vean el presente video. Soy Julián Giovanni Usa, estoy cursando la carrera de Ingeniería Electrónica. A continuación vengo a presentarles mi trabajo sobre física moderna. Doy a conocer que elegí el artículo número 2 sobre computación cuántica volumen 1. Bien, entonces, dados los datos, nombre, tutor y la fecha. Empezamos. ¿Qué es la computación cuántica? Una introducción básica de esto es que nos dice que es una rama emergente de la computación que utiliza los principios de la mecánica cuántica para procesar información en forma que los computadores clásicos no lo pueden hacer. Los computadores clásicos, para que entendamos, que son todos los sistemas binarios que conocemos, el celular, su CPU, su computadora, su tablet, etcétera, que funcionan con binarios, bits, ceros y unos, ¿sí? Un cero podría ser una compuerta lógica que significa que está cerrado y un uno que está abierto. O podría significar que un 1 es un verdadero y un 0 es un falso. Más adelante tocamos este tema. Entonces nos dicen que esta tecnología promete evolucionar diversas áreas como la criptografía, la simulación de materiales y la optimización. La simulación de materiales, por ejemplo, para corroborar de que un ejemplo más sencillo para que me entiendan. Los computadores cuánticos son, por ejemplo, más fiables, más viables y más confiables en guardar información, ya que sabemos que todos los sistemas que son basados en bits son hackeables, ¿bien? Entonces lo que hace la computación cuántica es que genera, por ejemplo, mucha más seguridad en este ámbito, podríamos decir. Bien, aquí estamos claros, entonces continuamos. Nos dice que los orígenes de la computación cuántica. El concepto de computación cuántica tiene sus raíces en la mecánica cuántica y surgió a partir de la necesidad de superar las limitaciones de la computación clásica. Aquí están los hitos claves de que marcaron el comienzo de este campo, la mecánica cuántica. Ojo con este tema porque este tema es muy relevante. Lo vamos a tocar más adelante, ¿bien? Esto trata sobre superposición cuántica, cuando un estado está en dos estados, valga la redundancia. Más adelante les pondré un ejemplo, por ejemplo de Edwin Schrödinger, que desarrolló la ecuación de onda de Schrödinger en 1926. Aquí vamos a ver algunos científicos que abordaron mucho en este tema y vamos a desglosarlo de a poco, ¿bien? Entonces nos dice que la mecánica cuántica fue la base teórica de la computación cuántica. Empezó a desarrollarse a principios del siglo XX con los trabajos de los científicos como Max Planck, Albert Einstein, Born, Werner y Edwin Schrödinger. Edwin Schrödinger es un tema muy importante que abordaremos más adelante, ¿bien? En este tema pues nos dice que Niels Bohr propuso el modelo cuántico del átomo en 1913, eso ya lo sabíamos. Heisenberg introdujo el principio de incertidumbre en 1927, ya había hecho un video relacionado a esto antes. Y Edwin Schrödinger, que desarrolló la ecuación de onda de Schrödinger en 1926. Albert Einstein explicó el fenómeno fotoeléctrico en 1905 utilizando la idea de cuantos de luz, que son fotones. Él se basó con el trabajo de Max Planck, que introdujo el concepto de energía en los años 1900. Bien, entonces aquí nos dice que los orígenes de la computación cuántica, se promueven más o menos a mediados de los años 1970 a 80 por Richard Feynman y Yuri Manin, que propusieron que los sistemas cuánticos serían mejor simulados por computadores cuánticos. El mercado de uno de sus primeros argumentados a favor de la computación cuántica, por ejemplo, David, qué nombre tan raro, Deutsch, de 1985 desarrolló el concepto de una máquina de Turing cuántica, teorizando que los algoritmos cuánticos podrían resolver problemas imposibles para los algoritmos clásicos. Bien, como habíamos hablado previamente de esto, de la computación cuántica, que se remonta con distintas ramas, por ejemplo, de la mecánica cuántica, ¿sí? De la superposición de estados. Voy a poner un ejemplo, la paradoja de Schrödinger y el gato en la caja, ¿sí? Que, por ejemplo, libera un isótopo que están en dos estados. Estos tres estados nos hacen saber de que el gato está en dos superposiciones. La primera superposición, podríamos decir que el gato está entre vivo y la otra que el gato está muerto, ¿sí? Y solamente nos daremos cuenta de esto cuando abramos la caja. Entonces, para esto, explicar estos fenómenos con la física moderna actual que tenemos es prácticamente imposible porque es prácticamente una idea vaga o absurda a comparación de las migajas que tenemos para explicar el tema. Valga la redundancia en ese término, lo hago así para que más o menos me entiendan. Entonces, esa paradoja lo que hace es explicar eso, la superposición cuántica y los estados que se encuentran en dos. El gato que está en uno
que estaría vivo y el otro que estaría muerto. Pero eso es un tema muy complejo, por ejemplo, también sobre el experimento de la doble rendija, ya hablaré de este más adelante. Entonces, aquí nos dice que los orígenes de la computación cuántica se remontan al desarrollo de los avances claves de los años 1990, cuando Peter Shor presentó el algoritmo de Shor que podría factorizar grandes números exponenciales más rápido que los mejores algoritmos clásicos, amenazando con la seguridad de la criptografía clásica. Por ejemplo, con la el procesamiento de bits ya no serían bits, sino la computación cuántica lo que nos va a hacer es procesar en qubits, ¿sí? Lo que ya había dado el ejemplo anteriormente, él no los podría aplicar en ese término más o menos. En los años 2000, el desarrollo de los qubits, lo que acabé de mencionar, en la creación de bits cuánticos son los elementos básicos de la computación cuántica que se investigaron diversas tecnologías como trampas de iones y circuitos superconductores. Ya no son circuitos conductores estándares que conocemos, sino superconductores. Bien, aquí entran distintas ramas como por ejemplo electrónica de potencia, programación avanzada. Más adelante daré un ejemplo de esto. Otro científico que nos abordó fue Love Grover en 1996, que introdujo un algoritmo de búsqueda de Grover que aceleraba la búsqueda en bases de datos no estructuradas. Bien. En el estado actual, IBM, Google y otras empresas compiten para construir computadores cuánticas funcionales, y Google anunció en el año promedio de 2019 una noticia que su procesador cuántico de nombre Sycamore había logrado la supremacía cuántica. Pero son temas, lo que había dicho. Entonces, sí, actualmente tenemos la tecnología, pero no está en un desarrollo grande, ¿sí? Porque, por ejemplo, alguna persona que, digamos, llega a decir, no, yo tengo una computadora cuántica, sabemos que es mentira, ¿verdad? Porque esto vale muchos, muchos millones de millones. Bien. Entonces, es un tema muy relevante. Lenguajes de programación cuántica que se utilizan en estos computadores. Actualmente es una máquina enorme, grandota, em, donde pues el procesa ya no es en bits, sino en qubits. Bien. Nos dice que el lenguaje que utiliza estas máquinas son en QMAS por Microsoft y QuickSeed por IBM, que facilita la programación de algoritmos cuánticos. Bien, ya no es la programación estándar que conocemos en bits. Seguimos. Dice que las aplicaciones potenciales, la criptografía cuántica, sistemas de comunicación ultra seguros, lo que había mencionado al principio del video. Por ejemplo, esto se podría aplicar a temas basados como NASA, seguridad nacional, por ejemplo, militar, sus patentes, toda la cosa que no son sistemas hackeables como los bits que conocemos actualmente. La simulación de materiales, mejoras en la creación de medicamentos y materiales avanzados, por ejemplo, las aleaciones de metales con las que funcionan esas máquinas modernas que pues ya llamamos actualmente computación cuántica. Bien, la optimización y solución eficiente de problemas complejos en logística y finanzas. Hay muchas aplicaciones con esa computación cuántica que es el futuro de la computación. Bien, aquí es donde viene lo difícil y lo duro, los desafíos y las limitaciones. La de coherencia y error. Los qubits son extremadamente sensibles al entorno, lo que provoca errores. Por ejemplo, también a la estática. Tiene que ser un diseño súper funcional. Entonces hay muchas cosas que nos quedan complejas a este tema, ¿verdad? Los qubits, que son bits cuánticos. Un qubit, voy a explicarlo aquí más a profundización, es la unidad básica de información en la computación cuántica. A diferencia de un bit clásico que puede ser un 1 o un 0, lo que había explicado anteriormente. Había hecho un video relacionado a esto, si no estoy mal también, que el bit clásico se compone de ceros y unos, donde un 0 es una compuerta lógica que sería un falso, y un 1 un verdadero, ¿verdad? Entonces, es un tema muy largo, así por encimita. Que puede ser una superposición de ambos estados. Esto es un qubit, ya no es un bit. El bit es el 0 y 1, el qubit ya puede estar en ambos estados, lo que había dado el ejemplo anterior, ¿verdad? Con el ejemplo del gato y la paradoja de Schrödinger. Entonces pueden estar en distintas superposiciones de estados simultáneamente. Esto significa que un qubit puede presentar tanto como un 0 o un 1 al mismo tiempo, lo que permite a los computadores cuánticos realizar cálculos mucho más rápidos y complejos sin necesidad de sobrecalentamientos como los problemas que tenemos actualmente y los materiales semiconductores con los que trabajamos, ¿sí? Las características de los qubits. La superposición de un qubit puede ser una combinación de estados 0 y 1 en trasladamientos, bien lo que acabé de explicar, separados por grandes distancias. Por ejemplo, aquí entra la paradoja de Fermi. También hay distintos temas y científicos, por ejemplo la ecuación esa que le llaman del amor, que es la ecuación de Dirac, que él dicta,
que pueden estar superconectadas o interconectadas dos átomos, por ejemplo, a dos partículas a niveles absurdos de distancia, digamos a inicio del universo y a fin del universo, están entrelazadas cuánticamente. Lo que le pasa a una le sucede a la otra al mismo instante, más rápido que la velocidad de la luz. Estas son las ventajas de la superposición cuántica y los bits cuánticos. Bien, ese es un ejemplo simple. Nos dice que la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico, en una teoría fundamental que describe cómo se comportan las partículas como electrones y fotones. Bien, los principios clave de la mecánica cuántica: la dualidad de onda-partícula. Las partículas pueden comportarse como partículas o como ondas. Un ejemplo de esto claro es la luz. En un espacio se comporta como una onda y en un vacío como una partícula. Algo simple. Bien, nos dice que la superposición de las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que se mide, lo que acabé de decir de la ecuación de Dirac. Bien, el entrelazamiento de las partículas pueden estar entrelazadas, lo que significa que el estado de una partícula está directamente relacionado con el estado de la otra, sin importar la distancia entre ellas. Bien, más claro, no puede ser. Los desafíos y las limitaciones. La decoherencia y errores de los qubits son extremadamente sensibles al entorno, que provoca errores. La escalabilidad la escalabilidad para construir una computadora cuántica son suficientes bits que funcionales, que siguen siendo un gran desafío para la tecnología actualmente y la física con la que la intentamos describir. Bien, entonces prácticamente ni siquiera sabemos qué es adentrándonos un poco más a la física, la materia oscura, ¿verdad? Entonces sabemos que es lo que conforma el 90% de la realidad y el 10% lo que conocemos. Entonces lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos un océano. Lo mismo en las limitaciones sobre este tema sobre computación cuántica, ¿verdad? Y estados supercuánticos y superpuestos. La corrección de errores cuánticos. Los problemas de los bits son sensibles a diversos tipos de errores, no solo en los tradicionales errores de cambio de bit. El impacto de altas tasas de errores limitan la capacidad para realizar cálculos largos y precisos. Y la solución de desarrollo, que se están desarrollando códigos de corrección de errores cuánticos que detectan y corrigen errores sin destruir la información cuántica, ¿verdad? Entonces, eso sería todo en conclusión. Decimos que la computación cuántica representa una frontera emocionante en la tecnología, ya que pueden transformar numerosos campos a medida que superamos los desafíos técnicos. Vamos por buen camino, en pocas palabras. Su potencial impacto sigue siendo inmenso e inspirador. La computación cuántica es una de las fronteras más emocionantes y desafiantes de la tecnología moderna, con raíces en la mecánica cuántica y avances significativos desde los años 1970. En los 80s empezó a coger más fuerza y popularidad. En los temas actuales que dicen que venden cosas cuánticas, que pulseras cuánticas, anillos cuánticos, son temas que pegaron actualmente por las noticias que sacaron sobre Microsoft y IBM sobre sus computadoras cuánticas, ¿verdad? Entonces aquí empezó a tomar fuerza. Bien, este campo promete revolucionar las áreas críticas como la criptografía, simulación de materiales, optimización de problemas complejos, aunque enfrenta desafíos considerables como la decoherencia cuántica, la escalabilidad y la corrección de errores. Los progresos continuos sugieren que estos obstáculos pueden ser superados. Bien, lo que acabé de decir anteriormente. Eso sería todo, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias.